Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. La señora vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías asegura que varios grupos de la sociedad se oponen a reformar la Constitución política. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Creo que el expresidente Portillo ya había sido presidente, nosotros en el año 2012 no, pero entendemos perfectamente su sentimiento del día de ayer, porque ese era el sentimiento que nosotros teníamos antes de tomar la presidencia. Guatemala necesita cambios profundos. La vicepresidenta comparte el mismo sentir con el exmandatario Alfonso Portillo Cabrera sobre la necesidad de reformar la Constitución. Sin embargo, Roxana Valdetti afirma que hay grupos que no quieren estos cambios profundos y para ello brinda una lista de los que se oponen. Como lo dijo Casís, también el G4 en ese momento decía que solicitarían al presidente que se les otorgara más tiempo para la revisión. Estamos en el 4º año de gobierno, pero nunca tuvimos sus apreciaciones en cuanto a las reformas. También las organizaciones mayas se pronunciaron, específicamente Mario Ixep, indicó que la propuesta del Ejecutivo se quedaba corta, que no se miraba, que no encontraba algunos aspectos que creía que había que presentar, y presentó un documento con un análisis hecho por diferentes organizaciones mayas. Ricardo Cajas Mejía, representante de las organizaciones indígenas y partidos líder, específicamente Manuel Balchón, indicó que no estaba de acuerdo en la propuesta de reformas y posterior a eso el año pasado dice que sí, que hay que hacerle reformas a la Constitución. Y la UNE, específicamente Sandra Torres, se opuso al proyecto de reforma a la Constitución que presentó el presidente en ese momento. El organismo Pro Justicia también decía que no, el sector académico al menos 19. Ayer el expresidente de la República, Alfonso Portillo Cabrera, hizo una locución de más o menos 1 hora. Lo que dijo en las palabras lo escuchamos todos, pero lo que dijo con su lenguaje no verbal, se lo analizamos en Revista Contrapoder. En su primera aparición ante los medios de comunicación, Alfonso Portillo también habló con sus gestos. Estos mostraron al exmandatario seguro de sí mismo y que está dispuesto a hacer las cosas de manera diferente. Según Eduardo Castillo, especialista en marketing político de Una Mente Brillante, en una entrevista a la revista Contrapoder, los gestos durante toda su intervención reafirman lo que en el momento menciona, como por ejemplo su gesto más repetitivo, la unión del dedo pulgar con el índice, que indica que es claro en lo que menciona, además de mostrarse como un hombre nuevo. A pesar de su separación, Evelyn Moratalla mostró con sus gestos y miradas la admiración durante todo el discurso, además de estar feliz de volver a tener cerca a su expareja. Al elevar la mirada, Alfonso Portillo muestra su sinceridad acerca de su crecimiento emocional y espiritual en el tiempo que estuvo en prisión. Su incredulidad en cuanto a reunirse con el también expresidente Álvaro Colom fue evidente. Con sus declaraciones podría hacer dudar a sus opositores al presentarse como un conciliador que no busca confrontaciones y que está dispuesto al diálogo. Esto según lo menciona el especialista Castillo. En Huehuetenango, las fuerzas de seguridad capturan a 3 líderes comunitarios que se oponen a la construcción de hidroeléctricas. Tras finalizar una audiencia pública en el juzgado de Huehuetenango, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo fueron capturados de inmediato por agentes de la Policía Nacional Civil, acusados de los delitos de amenaza, detenciones ilegales, asociación ilícita, plagio y secuestro, quienes fueron citados por una audiencia en relación a los acontecimientos situados en aquel lugar. Los movimientos sociales hicieron presencia a las afueras de los tribunales de justicia en acompañamiento y solidaridad. Señalan que se les acusa de la retención de 11 trabajadores de una empresa hidroeléctrica que pretenden instalar en Santa Cruz Varillas. Nosotros creemos que hay toda una construcción y una coordinación, digamos, del sistema de justicia para judicializar las demandas sociales
de las comunidades. La captura de los dirigentes creó indignación y repudio en los pobladores de la región norte de Huehuetenango, lo que los motivó a bloquear las carreteras de esa jurisdicción, exigiendo la liberación inmediata de sus líderes comunitarios. Es por 11 detenidos que se hicieron una vez por la hidroeléctrica en Santa Cruz Varillas. ¿Qué fecha? Eso fue el 22 de abril del 2013. Y también por defender los recursos naturales del pueblo. El juez Jorge Cano los envió a prisión preventiva y se espera que la primera semana de marzo se lleve a cabo el siguiente juicio, en donde se podrá dictaminar si continúan en prisión o quedan absueltos. Desde Huehuetenango reporta para Canal Antigua Haroldo Mateo. El Consejo Superior Universitario otorgará 50,000 quetzales al Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores. El Consejo Superior Universitario dará 50,000 quetzales al Honorable Comité de Huelga como pago del bono a las actividades de huelga, pese a las malas condiciones económicas por las que atraviesa la universidad. Según el rector, esto ya es una tradición y cuenta con un rubro establecido dentro del presupuesto. Llegaron los jóvenes del Comité de Huelga al Consejo Superior a pedir el apoyo del tradicional bono que da el Consejo Superior todos los años, y que pues, ellos hacen una solicitud cada año cuando se avecina la huelga de dolores. Entonces a eso llegaron al Consejo Superior, y además bono que ellos solicitaron ayer al Consejo Superior son de 50,000 quetzales, que es lo que se les otorga durante ya varios años. Mire, pues este bono está contemplado entre el presupuesto de la universidad, pero acuérdense que la tradición de la huelga es algo importante para nuestra institución. Alvarado aseguró que los encapuchados no tomarán edificios ni estacionamientos de la universidad, solo por un compromiso que adquirieron con el Consejo Superior Universitario. Ustedes pueden ir a ver a la Universidad de San Carlos, que en otros años han estado tomados por encapuchados del Comité de Huelga. Este año no han sido tomados los parqueos. Para que haya transparencia en el manejo de esos fondos, la universidad los sigue administrando hasta la fecha. No va a haber toma de parqueos. Ellos llegaron a ratificar, eso sí, su compromiso que hicieron conmigo, en el sentido de que no van a tomar los parqueos durante este proceso de huelga de dolores. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, regresamos con más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias. Hay que contarle que el Tribunal Supremo Electoral lleva un mes de retraso en el empadronamiento masivo. Esto debido a que no hay fondos. El Tribunal Supremo Electoral lleva 30 días de retraso en empadronar a más de 8.2 millones de personas en el territorio nacional, debido a que el Ministerio de Finanzas no les traslada los fondos. Si nos lo dieran, yo creería que correríamos, pero estamos atrasados como un mes, ya estamos atrasados. Nosotros tenemos planificado qué íbamos a hacer, pero por falta de recursos no hemos podido arrancar, para puntualizarlo así. Lo que sucede es que para empezar nosotros a trabajar, digamos, vamos a agarrar en bloque y vamos a empezar a trabajar con todo esto, y con esos 140 millones podemos perfectamente empezar, porque sucede que estamos atrasados. O sea, estamos atados de pies y manos porque hoy no tenemos un solo centavo para elecciones, hoy. Ya con 140 millones, pues perfectamente podemos empezar sin perjuicio de que nos den el resto de los 500, que eso es lo que está seguro. Según el magistrado, los temas que tienen pendientes es promover al empadronamiento, preparar la convocatoria a elecciones generales 2015 y además las jornadas de actualización. El Ministerio de Finanzas Públicas ha anunciado que la próxima semana estará desembolsando la primera parte del presupuesto correspondiente al Tribunal Supremo Electoral. El monto es de 147 millones de quetzales. 140 millones de quetzales para el mes de marzo, los cuales se estarán trasladando a más tardar el día martes. Y esto corresponde exclusivamente al tema de los 500 millones. Asimismo, el Tribunal Supremo Electoral tiene aprobado 147 millones de quetzales para su funcionamiento. Las solicitudes de cuota que se han realizado se han hecho efectivas. En el mes de enero se trasladaron 10 millones, en el mes de febrero 12 millones. Y asimismo tiene también aprobado por parte del Congreso de la República 22 millones para el pago de la deuda política, del cual se trasladará en función de esas solicitudes.
Es decir, respecto al tema de lo ya aprobado, no hay, creo que no tenemos problema. Los recursos estarán a tiempo y estarán disponibles. Y luego de 64 años de iniciar el proceso de integración centroamericana, los presidentes de Guatemala, Otto Pérez Molina, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, firmaron hoy el histórico acuerdo para la unión aduanera entre ambas naciones, con lo que se prevé un crecimiento económico del 15% en el corto plazo, de acuerdo con los propósitos trazados de eliminar los 3 cruces terrestres en la frontera de los dos países. Se tiene contemplado que para el próximo 15 de diciembre las aduanas de Agua Caliente entre Chiquimula y Ocotepeque, el Florido entre Chiquimula y Copán, y entre Ríos y Corinto, esto entre Puerto Barrios y Puerto Cortés, paralicen sus funciones tributarias y permitan la libre locomoción de mercadería y también de personas. Dice usted, a un hombre se le acusa de haber matado a su mamá con un bate de béisbol. Este hombre, Mario Batres Pérez, de 36 años de edad, es señalado de asesinar a su propia madre. La policía lo capturó porque, según las investigaciones, el hombre a sangre fría tomó un bate de béisbol y golpeó repetidamente a María Cristina Pérez Soto, de 63 años. Todo esto sucedió el 12 de febrero de este año, en un sector de la colonia San Antonio, zona 10 de San Miguel Petapa. Desde ese día, las autoridades buscaron al presunto parricida hasta que lo apresaron. La orden de captura fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, explotación sexual y trata de personas. Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45, día jueves. Soy Quique Godoy con Claudia Méndez Arriaza. Claudia, buenas noches, ¿cómo está? Aquí bien portada por nuestro invitado. Sí, ¿verdad? Tiene que ser uno diplomático, correcto, educado, prudente, buen juicio. Bueno, vamos a ver si continuamos así el resto de la noche. Oigan, a las 10 p.m. no sé si nos va a ir muy bien con esa dinámica que dice Claudia, pero le damos la bienvenida justamente al señor canciller. Bienvenido, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Un honor, de veras. Muchísimas gracias por este espacio, Claudia, Quique, muy lindos por invitarnos y por compartir, yo creo que este tema tan importante, no solo para los guatemaltecos, sino también para los hondureños y los salvadoreños, y que nuestra población entienda de qué se trata, en qué consiste, hacia dónde vamos, cómo lo queremos. De veras, muchas gracias por el espacio. Y aquí, Claudia, va a iniciar el plan Alianza para la Prosperidad, justamente el Triángulo Norte, del que vamos a hablar, y Claudia inicia con la primera parte de la conversación con el señor canciller, don Carlos Raúl Morales. De por sí, en Estados Unidos provoca una polémica el famoso plan de la Alianza para la Prosperidad, $1 millardo o $1 billón para el Triángulo Norte. ¿Cuál es el ABC de ese plan visto desde la perspectiva de Guatemala? A ver, primero recordar que esto se origina a raíz, tristemente, de la crisis que tuvimos en el mes de junio del año pasado, con los niños, con los menores migrantes no acompañados. Estábamos hablando de alrededor de 67,000 menores migrantes no acompañados que fueron asegurados por la patrulla fronteriza, de los cuales 17,000 eran guatemaltecos. Esto origina una reunión de los presidentes del Triángulo Norte con el presidente Barack Obama, y es en donde se plantea la necesidad de que Centroamérica, de que el Triángulo Norte tenga un plan de desarrollo, un plan integral, un plan que nos permita un despegue económico. Porque si bien la causa de la causa de la migración es multicausal, en el caso de Guatemala, sin duda, la razón principal es la falta de oportunidades económicas. A diferencia de El Salvador y Honduras, en donde la causa principal es la seguridad, seguido de la falta de oportunidades económicas. Y en Guatemala, por supuesto, seguido, obviamente, por el tema de la seguridad. Presidente Obama en ese momento acuerda con los presidentes que es necesario presentar un plan. De inmediato le pedimos el apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo y comenzamos a trabajar de una manera muy coordinada, de la cual yo me siento muy orgulloso con los hermanos salvadoreños y con los hermanos hondureños. Comenzamos a preparar todos los insumos de lo que el plan debería contener, y el BID presenta finalmente en noviembre, el pasado 14 de noviembre, un documento que contiene el esbozo general de lo que debería ser el plan. El plan es bastante ambicioso, tiene 4 fases. La primera fase, para mí la más importante, es la del capital humano. Recordemos que en Guatemala más del 50% de los niños padecen desnutrición crónica, y si estos niños padecen desnutrición crónica, pues tienen un daño en su cerebro, y eso les impide, pues obviamente, ir a la escuela privada,
primaria. Si no hacen la escuela primaria, menos van a hacer la secundaria y sin educación obviamente no van a poder acceder a un empleo de calidad. Lo más importante de este plan sin duda es la gente, es la parte social y es en lo que nos tenemos que enfocar. Yo diría que un 70% del plan, de las acciones que se están diseñando, van enfocadas a la parte social, a ayudar a salir a tantos guatemaltecos, salvadoreños y hondureños de la pobreza. Luego, a la segunda parte del plan es el incentivo al sector privado para generar más empleo. Estamos claros que si el sector privado no está de nuestro lado, tampoco vamos a llegar lejos. Es importante la creación de empleos, pero es importante la creación de empleos para gente evidentemente con cierto nivel de educación, y es lo que tenemos que dar un salto cualitativo. La tercera parte del plan es el acceso a la seguridad y a la justicia. Es un tema de por sí importantísimo en nuestros tres países y es un tema en el cual tenemos que mejorar. Y el cuarto tema, la cuarta fase, yo diría, es otra fase bien importante, que es el fortalecimiento institucional. Tenemos, Quique y Claudia, que fortalecer a los estados. Necesitamos contar con estados fuertes, necesitamos contar con estados con servicio público profesional, porque en la medida que no tengamos un estado fuerte, no vamos a poder aplicar este plan. Como decías hace un momento, hay focalización territorial distinta o razones distintas entre Salvador, Honduras y Guatemala. En el caso de Guatemala, tal vez dos de los temas más importantes de donde salen la mayoría de los jóvenes, estos migrantes y migrantes en general, tienen que ver con municipios y departamentos del país con poca presencia del Estado, y especialmente también tienen la segunda parte, que es el tema de las pocas oportunidades para los guatemaltecos en esos territorios poder encontrar empleo en esos mismos lugares. Esos dos temas son los que tendrían que focalizar territorialmente en Guatemala. ¿En dónde? ¿En qué territorios estaría más enfocado en el caso de Guatemala? A eso iba. El plan tiene 4 ejes que los acabo de describir y tiene 3 principios de aplicación. Estos principios son muy importantes de comprender. El primer principio es el asocio. Eso significa que si bien Estados Unidos en efecto nos ha ofrecido darnos pues $1.000 millones anuales por 5 años, eso implica que son $5.000 millones. La región implica un promedio de 330 millones para Guatemala anuales. Pues sí, la verdad es que las reglas se parte en 3. Sí, en teoría sí, esa sería la regla general. Por supuesto faltan ver algunos detalles, pero el tema más importante es que nuestros países, al igual como sucedió con Plan Colombia, por supuesto guardando las distancias, el Plan Colombia fue estrictamente para el tema de seguridad, nuestros países tienen que colaborar. Estuvo acá el pasado martes el embajador de Colombia en Washington, que fue artífice precisamente del Plan Colombia, y él nos decía que en el caso de Colombia, por cada $1 que puso Estados Unidos, Colombia puso $9. Y él nos decía algo bien importante: la cooperación internacional, por supuesto que es importante, pero tiene un principio y tiene un final. No podemos esperar a que todo el tiempo la cooperación nos viva prácticamente dando recursos cuando al Estado obviamente le competen ciertas obligaciones. Entonces el asocio es el primer principio. El segundo principio es que es un plan de Estado. No es un plan de este gobierno, no es un plan del gobierno del presidente Sánchez Cerén o un plan del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Es un plan regional de Estado que tiene que continuar obviamente con los siguientes gobiernos, y es un plan que ha sido parte del problema de Guatemala, la falta de aplicaciones de políticas públicas permanentes. Cada 4 años estamos experimentando nuevas políticas y nosotros tenemos que enfocarnos en políticas de Estado. Entonces el siguiente gobierno de Guatemala va a tener que aplicar este plan conjuntamente con El Salvador y con Honduras, con el apoyo, por supuesto, del gobierno de Estados Unidos. Y el tercer principio, Quique, que es lo que mencionabas, es precisamente la focalización en los municipios que más migrantes generan hacia los Estados Unidos. Huehuetenango, San Marcos, Quiché. Aquí hay un caso bien importante. Aquí hay un tema bien importante. Para nosotros como Guatemala, o para Honduras o para El Salvador, es muy complicado poder saber de dónde sale la migración. La patrulla fronteriza comenzó a generar mapas. Cada vez que aseguraba a un migrante, le preguntaba: ¿y usted de dónde viene? Y el migrante pues le decía: soy de tal y tal lugar, y comenzaron a generar mapas. Y nos han compartido un mapa, la verdad, extraordinario, en donde sin duda el área en este momento de donde más migrantes salen es de San Marcos, es de Huehuetenango, es de Quetzaltenango, es el altiplano. La capital provee ese es el segundo lugar, los municipios alrededor de la ciudad de Guatemala, y luego pues hay otros, ¿no? Alta Verapaz, en alguna manera también la parte del Corredor Seco,
pero sin duda los más importantes son el altiplano guatemalteco y los alrededores de la ciudad de Guatemala. Esos son los tres principios bajo los cuales se tienen que aplicar. Yo creo que es una gran oportunidad que tenemos en el Triángulo Norte de Centroamérica. Quiero comentarles algo importante que hemos dicho poco. En la reunión que hubo el 14 de noviembre con los tres presidentes y el vicepresidente Biden, el vicepresidente Biden le expresó a los tres presidentes del Triángulo Norte que Centroamérica era una de las 4 prioridades en materia de política exterior de Estados Unidos. Y eso creo que dice mucho. Y la actitud del presidente Obama de cumplirnos, de hacer esta presentación, de solicitarle al Congreso la aprobación de estos primeros $1.000 millones, creo que habla mucho de ese interés que Estados Unidos tiene evidentemente por la región centroamericana y en particular por el Triángulo Norte de Centroamérica. Pero permítame plantear acá la pregunta de los escépticos, señor ministro. Los escépticos se preguntan, ¿es realmente un plan para el desarrollo? ¿Viene realmente con ese énfasis en el capital humano, en promover trabajo, en promover institucionalidad? ¿O es un plan que se disfraza para construir muros, ya sea reales o invisibles, y bloquear la migración desde nuestras propias fronteras? Si nosotros analizamos las acciones ejecutivas anunciadas por el presidente Obama el pasado 19 de noviembre, nos vamos a dar cuenta que el presidente está privilegiando la no separación de familias, porque eso es en el fondo lo que él busca. Él busca que las familias, si algún migrante irregular que esté en Estados Unidos tiene un hijo legal, él busca que no sea deportado y que su hijo se quede allá. Por supuesto, y estamos claros que también en esa misma acción ejecutiva se menciona que van a reforzar la frontera porque no quieren, obviamente, más migración irregular. Pero es donde nosotros les dijimos, o sea, si ustedes no quieren más migración irregular, ayúdennos a despegar. Y aquí quiero poner un ejemplo, Claudia y Quique, que yo siempre pongo, y es el ejemplo de México. Estados Unidos le apostó a México en los años 90. Transformaron México, lo hicieron su socio, lo hicieron su aliado, firmaron un tratado de libre comercio, las inversiones llegaron, pero de verdad de una manera increíble a México, y el México de ahora es un México completamente distinto. Datos oficiales del propio Departamento de Estado, del propio Gobierno de México, pues revelan que el nivel de migración irregular de México hacia Estados Unidos prácticamente está en un nivel 0. Y la apuesta que quieren hacer por el Triángulo del Norte de Centroamérica es exactamente la misma, es ayudarnos a despegar para crear condiciones económicas en la región. Eso nos muestra dos cosas diferentes. El Salvador también ha tenido una baja en la migración, y eso algunos analistas argumentan que tiene que ver más con la edad de quienes ya se fueron en su momento. De hecho, México ya tiene una migración negativa, donde están regresando más mexicanos de vuelta a Estados Unidos. Así es. Y eso tiene otra segunda implicación: empiezan a bajar las remesas, porque ya hay menos vínculo del migrante que está en Estados Unidos con el migrante en México, en Guatemala, en Honduras o en El Salvador. Esa tendencia, Guatemala va unos 10 o 15 años atrás en esa tendencia de México y El Salvador. ¿Qué impacto tiene también eso? Porque lo que pasa en México, más que por medidas migratorias, es por una situación de balance entre ambos lugares y una relación de edades o de generaciones entre el migrante que ya se fue antes y el potencial migrante que se quisiera ir ahora. En efecto, hay más salvadoreños, por ejemplo, en Estados Unidos que guatemaltecos, y las remesas en Guatemala son obviamente mucho mayores que las remesas salvadoreñas. Igual situación pasa también con México. Yo creo que tenemos que analizar varios aspectos. Uno de ellos también es la nostalgia. El guatemalteco es muy nostálgico. Vean, de verdad que estos meses que llevo de canciller, llevo 25 años en el servicio diplomático, pero estos meses de canciller me ha permitido acercarme más al tema migratorio. Fui cónsul 8 años, pero obviamente no en Estados Unidos. Y cuando converso con los migrantes y uno les pregunta qué anhelan en la vida, qué desean. Volver. Exacto. 9 de 10 volver, ahorrar mis centavitos, voy a hacer mis recursos y yo voy a volver. Y yo creo que eso es un elemento importante a considerar. Yo esperaría, ojalá que nunca nos pase lo que le está pasando a El Salvador, pero más importante, yo esperaría que de veras tengamos la oportunidad de poder desarrollar este país porque es bello, porque es rico. Y no solo el país, el Triángulo Norte. Hoy, por ejemplo, estuvimos en Tela durante el día, firmamos un acuerdo bien importante con Honduras que nos va a poder permitir en el segmento, en la fase de incentivo a creación de empleos, poder crecer considerablemente. Hoy firmamos un programa bastante ambicioso para poder concretar la unión aduanera, pendiente desde 1950. Llevamos 64 años, 65 años pendientes con este tema, y si Dios nos lo permite,
en el mes de diciembre vamos a tener liberados por completo los cruces fronterizos entre Guatemala y Honduras, lo cual va a tener una repercusión, por supuesto, primero en la libertad de que las personas puedan moverse, porque para mí lo más importante es el ser humano y las mercancías vienen después. Y por supuesto vamos a ser más eficientes en el tema del tránsito de mercancías, lo cual va a tener un impacto también en la creación de empleo, porque hoy por hoy las mercancías se mueven a 17 kilómetros por hora gracias a los obstáculos que representan los cruces fronterizos, porque esos son obstáculos, y la idea es llegar a unos 60, 80 kilómetros por hora y ser más eficientes precisamente en ese intercambio. Así que yo de veras tengo la fe, tengo la esperanza que esta apuesta que Estados Unidos está haciendo por la región del Triángulo Norte pueda generar en realidad pues un resultado positivo a largo plazo, porque esto no va a ser de meses ni va a ser de un año, esto va a ser de 20, 25 años, pero necesitamos comenzar lo más pronto posible. Evaluemos la siguiente ecuación. Dice usted que conversa con los migrantes que se han ido y que lo primero que anhelan es volver, que el programa de Estados Unidos apuesta al capital humano y a la generación de empleo. Y al mismo tiempo este gobierno lanza una política y una ley en la cual reduce el salario mínimo en 4 municipios. ¿Cómo reacciona ese migrante que anhela al volver cuando se da cuenta que acá las condiciones más bien van hacia abajo, van en una dirección contraria a lo que esperaría? Por eso, a ver, Claudia, yo creo que la apuesta es a mediano y largo plazo, no es una apuesta a corto plazo. O sea, tratar de hacer despegar al país, y no solo Guatemala, porque estamos hablando de Honduras y El Salvador, estamos hablando de los 3 países, tratar de hacer despegar a los 3 países, tratar de brindar oportunidades económicas, como lo explicaba al principio de la entrevista, pasa primero por la parte social, pasa primero por sacar de esa desnutrición crónica al 50% de los niños en Guatemala y por darles educación. A ver, si un niño no asiste a la escuela, si un niño no tiene educación, ¿qué futuro le espera en la vida? Estar vinculado al campo eternamente. Y no es que eso sea malo, pero la parte mala es que no damos ese brinco de calidad. Es que pongamos el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica le apostó a su capital humano. Costa Rica le apostó al desarrollo de sus personas antes que a la infraestructura. No es que tengamos que seguir el ejemplo de Costa Rica al pie de la letra, pero es un ejemplo de cómo el ser humano es más importante. En el caso nuestro tenemos que ir de la mano, por supuesto, pero para poder crear más empleo necesitamos enfocarnos obviamente en la parte social. Pero tal vez tomando justamente el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica tenía ya una base en cierto nivel de infraestructura sobre la cual partió, y entonces su enfoque en ese momento fue justamente el enfoque en el capital humano. Nosotros pretendemos que en estos 4 municipios que se ha puesto de ejemplo, que en todo caso caería bajo el aspecto número 1 del área de dinamizar las inversiones extranjeras en el país, que es atraer inversión extranjera. El inversionista lo último que busca, una lista de 10 o 12 cosas, son salarios bajos y exenciones de impuestos. Lo primero que busca es que haya infraestructura adecuada. Lo primero que busca es que tengamos servicios de energía eléctrica más baratos y con mayor regularidad. Y en todo caso, el énfasis debiera estar en esos aspectos, es lo que se plantea, y no necesariamente en los salarios diferenciados y en esos aspectos. Se discutió esto. Dentro del plan está atraer inversión, pero no hace énfasis traer inversión a costa de salarios diferenciados, por ejemplo. Vea, el plan, Quique, lo estamos elaborando, el plan no está terminado. Lo que está hoy por hoy es un bosquejo general, son los principios, es prácticamente la descripción de lo que es el plan. Justo en estos momentos lo que estamos haciendo es elaborando las acciones que debe contener ese plan. Es decir, por ponerle un ejemplo, en materia de educación, cuántas escuelas de preprimaria, en qué aldeas tienen que estar esas escuelas, cuántos maestros, cuántos puestos de salud, en el caso de la nutrición, cómo vamos a desnutrir, cómo vamos a ayudar a salir de la desnutrición a esos niños. En este momento estamos en la elaboración prácticamente de ese plan de manera coordinada con Honduras y El Salvador. Y lo que vamos a hacer el día lunes, el día martes, durante la visita del vicepresidente Biden, es precisamente darle a él elementos de qué tan avanzado está el plan y qué es lo que nosotros queremos para que él pueda obviamente ir a cabildear al Congreso de Estados Unidos. Justo ayer tuvimos una reunión con los cancilleres de Honduras y El Salvador, y a pesar de que somos países muy similares, tenemos nuestras pequeñas diferencias. Y uno de los temas en los cuales nos queremos poner de acuerdo es precisamente en estos elementos. Es presentar una región con la mayor cantidad de características lo más unificada posible. Hay diferencias, y la primera gran diferencia es que la razón de la migración en el caso de ellos es la seguridad, es la violencia, exactamente. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. El domingo vamos a estar trabajando juntos, estamos ya llegando a un documento bastante afinado, y
también ellos tienen realidades sociales que nosotros tenemos que comprender. Nosotros tenemos las nuestras y tenemos que comprenderlas. Y la idea es tratar de presentar una región bastante homogénea. En eso estamos esforzándonos y yo insisto, yo soy bastante optimista, también soy realista, que no va a ser fácil pasar el Congreso estadounidense. Va a ser complicado. La principal duda de ellos es la corrupción de estos países. Exactamente, así es. Y precisamente por ello, justo en el almuerzo que tuvimos hoy con el presidente de Honduras y el vicepresidente de El Salvador y la directora del BID para Centroamérica y el Caribe, hablábamos del mecanismo de ejecución de estos recursos, porque ahí va a estar la clave. Y la verdad es que es impensable que esos recursos ingresen a nuestros presupuestos, por las razones que querramos. Tampoco podemos ejecutar esos recursos a través de ONGs, porque nos desvirtuaríamos de lo que realmente queremos. Entonces, el presidente de Honduras y el vicepresidente de El Salvador explicaron que ellos ejecutaron los fondos de Fonmilenio, por ejemplo, de MCC, de la cuenta del milenio, que en el caso de El Salvador son 2 compacts, uno por $400 millones y otro por 300, y en el caso de Honduras es por 300, si no mal recuerdo. Lo ejecutaron a través de un board, de un comité que crearon, en el cual participan pues miembros de toda la sociedad hondureña y por supuesto participa el gobierno de Estados Unidos para fiscalizar sus fondos. Esta forma de ejecución de estos recursos permite primero transparencia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está vigilante y todos los sectores de la sociedad hondureña y salvadoreña están vigilantes de cómo se aplican esos fondos. Y por supuesto también eficacia, porque no hay que hacer una serie de tramitología burocrática que alargue la ejecución. Y en Guatemala nos ha pasado, a nosotros nos ha tocado devolver recursos, cooperación, porque no tenemos los espacios, por ejemplo, dentro del presupuesto, ¿no? Entonces, uno de los planteamientos que se le harán al vicepresidente Biden es poder ejecutar estos recursos precisamente a través de este mecanismo que El Salvador y Honduras lo han probado y que la verdad es que cuando le preguntamos a la sociedad civil, al sector privado, hablan maravillas de cómo han ejecutado estos recursos y creo que sería una buena opción para poderlos ejecutar. Por supuesto, nada está decidido, esto hay que negociarlo, esto hay que conversarlo. Lo más importante en este momento es tener la lista de acciones y poder plantear este mecanismo para que el Congreso estadounidense pues tenga la certeza que sus fondos van a llegar a la población, que sus fondos no se van a caer en niveles intermedios, en pago de consultores, sino que va a llegar directo a la población más necesitada. Y que en todo caso pueda ser medible los resultados, logrando reducir la migración de los lugares y territorios que se habían planteado. Es que ese es el objetivo precisamente. Nosotros tenemos, yo hablo de un plan de mediano y largo plazo, de 20, 25 años, pero esto tiene que dar resultados en 4 o 5 años. Tenemos que, el Estados Unidos obviamente nos va a seguir aprobando recursos en la medida que probemos que la migración está bajando y que obviamente estamos generando más empleo en la región centroamericana. Acá Valdemar Arias, que está sintonizándonos, envía una pregunta a través de Twitter y dice, explíquenos qué destino va a tener esa donación. ¿Los $1.000 millones? Sí, el dinero que se destine para Guatemala. Lo que quiere saber él es cuáles son los programas especiales o cuáles son las prioridades. Las prioridades son las 4 que les mencioné. Trabajar en el capital humano, trabajar en el incentivo al sector privado, en el sector justicia y seguridad, en el fortalecimiento institucional. Estos programas... Replantear la pregunta de quien nos mira. Quizás quiere conocer más específicamente qué significa, por ejemplo, trabajar en capital humano. Justo lo que estaba diciendo, educación, nutrición, salud. Lo menciono de nuevo, tenemos más del 50% de los niños en Guatemala padecen de nutrición crónica. ¿Qué significa invertir en la institucionalidad del país? Un Estado más fuerte, instituciones sólidas, servicio público profesional. Si no tenemos un Estado que aplique este plan, ¿quién lo va a aplicar? O sea, el problema nuestro es que lejos de reducir el Estado, lo que tenemos que reducir son los poderes fácticos y lo que tenemos que incrementar. Yo soy un hombre de Estado, yo soy un hombre que he servido toda mi vida en el sector público y yo soy creyente del Estado. El Estado tiene que ser fuerte. Para que un país funcione, el Estado tiene que ser fuerte. Tenemos que aportarle al Estado, por supuesto a un Estado como queremos que funcione. No podemos apostarle a un Estado débil y el mejor ejemplo, por ejemplo, lo tenemos al lado, que es México. Y en ese tema nos está dejando picando justamente el canciller para el tema que viene después, porque tiene que ver con el tema institucionalidad, tiene que ver con el tema sector justicia y demás, que vamos a ver unos minutos. La condición que está imponiendo Estados Unidos para echar a andar este plan. Y es parte de eso, porque, a ver, en el caso de Guatemala,
los municipios de donde sale la mayoría de migrantes, el principal problema es la ausencia del Estado. Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano, es justamente los municipios de donde menos presencia tiene el Estado en cualquier tipo de presencia, en escuelas, o sea, en salud, en educación, en seguridad, en justicia. Enfatizar, invertir en esos lugares requiere recursos, pero requiere recursos de manera sostenible. Así es. Estos recursos potencialmente nos van a ayudar a invertir en alguna infraestructura, pero mantener y sostener esas oficinas abiertas del Estado. Y eso le toca al Estado. Requiere impuestos. Claro. Requiere recursos para poder llevar a dar sostenibilidad a esto. Claro. Mire, eso le toca al Estado. Es precisamente, la infraestructura no la puede hacer Estados Unidos, las escuelas, los centros de salud, los juzgados. ¿Quién nos opera y quién nos mantiene mañana? Y ahí viene el tema. Entonces necesitamos un Estado fuerte. Necesitamos fortalecer, por ejemplo, la recaudación fiscal, que es uno de los temas también que estamos conversando con Estados Unidos. A mí me encantaría poder responder esa pregunta hoy. No la puedo responder en detalle cuáles son las acciones porque no hemos llegado a ese momento. Estamos trabajando desde el mes de agosto los 3 países. Tenemos ya ideas, tenemos ya acciones contenidas. Yo esperaría que no más un mes podamos ya hacer público precisamente cuáles son las acciones que vamos a tomar, en qué comunidades, qué se va a hacer en tal comunidad o en tal comunidad. O sea, cómo vamos a traducir en trabajo de campo todas esas acciones que nos estamos proponiendo. En un mes, don Valdemar Arias contará con una respuesta más detallada, pero el momento fue general y creo que se ha quedado satisfecho. ¿Quique? Gracias por habernos acompañado. Vamos a ir con Juan Carlos Sandoval, porque nos va a compartir otros mensajes como el que acaba de compartirnos Claudia en las redes sociales. Juan Carlos. Quique, gracias, buenas noches. Revisamos rápidamente qué es lo que se tuiteó esta noche. Fernando nos dice qué declaración tan contradictoria viendo la crisis del país y la déspota política que tienen quienes nos gobiernan. Y también nos dice no hay confianza en la capacidad para preparar un plan que se ve errático. Es lo que se viene comentando en las redes. Por supuesto, tenemos un segundo tema de análisis. Al regresar estaremos hablando acerca de la continuidad de CICIG, la licenciada Mirna Mac y también el licenciado Estuardo Arreglón en los estudios junto a Quique Godoy y Claudia Méndez Arriaza. Quédense con nosotros. Estamos presentando a las 8:45. Ya estamos de vuelta en este jueves a las 8:45 y abrimos nuestro segundo segmento de entrevistas con más o menos una pregunta, un debate o una polémica. ¿Debe continuar la CICIG en Guatemala, sí o no? Y para ello nos acompañan en esta mesa Estuardo Ralón, abogado constitucionalista, y Helen Mac, activista de derechos humanos. A ver, la pregunta así de simple, ¿sí o no? ¿CICIG debe seguir aquí en Guatemala? ¿Estuardo? Yo he manifestado la opinión de que creo que no debe de continuar. El punto de vista que yo tengo es que a mi criterio no ha dado los resultados que se esperaban en los 6 años que ha tenido. Es decir, si uno se va a las situaciones fácticas de los resultados, creo que son escasos. Creo que lejos de los resultados han habido algunos señalamientos delicados. Por ejemplo, la libre emisión del pensamiento, por ejemplo, en algún momento, en una época de un fiscal específico posterior al caso Rosenberg, se hizo señalamientos contra algunos columnistas de opinión y se vio, digamos, en cierta medida amenazada la independencia judicial. Por ejemplo, en este sentido, un magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad también sintió que se estaba eventualmente poniendo en riesgo. O sea que creo que los resultados son escasos y que lejos de cumplir con esos resultados se han visto situaciones muy particulares que atentan contra un Estado de Derecho. Y el otro punto es un punto conceptual. Digamos, el ser humano como tal debe ser el sujeto del fin del ordenamiento jurídico, y eso hace que cualquier concepción que se tenga de autoridad debe tener límites en su actuar, y esos límites deben ir acompañados en que si se sobrepasan esos límites se deben de rendir cuentas y estar sujeto a la ley. Y en el mandato se da una inmunidad
diplomática que hace que si en un momento dado se cometieran arbitrariedades no se le podría juzgar o rendir cuentas a un funcionario, sea el alto comisionado o algún miembro de la CICIG. Y yo creo que esos dos elementos a mí me hacen, digamos, concluir en que creo que no debería de renovarse el mandato. Nos dice Estuardo Ralón, no se debe renovar. Helen Mack. Bueno, yo siempre digo que sí. Y creo que las razones están más que justificadas. El ministro de Relaciones Exteriores dio todas las razones por las cuales la CICIG debe de continuar. Quizás la pregunta debe ser, ¿cómo reacciona Helen Mack cuando escucha las explicaciones de alguien como Estuardo Ralón? Que los personeros de CICIG cuentan con una inmunidad diplomática y eso no los convierte en una institución que dé cuentas, que rinda cuentas. Eso no es cierto, la CICIG siempre ha rendido cuentas. A mi criterio, la evaluación que debe de hacer la CICIG no se debe de ser ni por comisionado, ni por periodos, ni por casos. Más bien es una percepción política la que se tiene. La idea de la CICIG, que primero aparece con los escuadrones de la muerte, los famosos SEACs eran los escuadrones de la muerte en la época de Portillo. Creo que ahí se empezó a ver ya toda la transformación donde se evidenció. Un primer caso fue cómo se empezaron a cooptar las instituciones del Estado. El caso típico es el caso Yort, que se utilizó el crédito hipotecario nacional para lavar el dinero y cómo personas del Estado, en este caso concreto el jefe de Estado Mayor Presidencial, que era Salán Sánchez y Napoleón Rojas, llevaban pues esas, ¿cómo se llama? Esos camiones de dinero en efectivo para que se lavara a través del crédito hipotecario nacional. Se desaparecieron todas las pruebas, se murieron todos los testigos y se habla de Portillo del caso en Estados Unidos. Y Serna, bueno, se suicidaron, se murieron, ¿verdad? Se mataron, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pone en evidencia la existencia de los cuerpos ilegales, aparatos clandestinos, en una transformación que se da en el 2002. El caso del crédito hipotecario fue el primer caso, pero se fue el ICS. Después del ICS vimos la Contraloría General de Cuentas con Abadío. O sea, es como vas tomando las estructuras ilegales que necesitan redes ilegales y al mismo tiempo legales para poder ir cooptando el Estado para un beneficio. Pero entonces tú planteabas, a diferencia de lo que dice Estuardo, de que en esa evaluación que debemos hacer, más allá de que si algunos de los comisionados hicieron bien su trabajo o no, fueron más mediáticos o no, es resultados en general. ¿Cómo medimos esos resultados en general? Comparando a lo que Estuardo lo que argumenta es que no hay resultados que avalen el que tenga que continuar. Yo puedo tener la voluntad política, pero si mi contraparte no tiene la voluntad política, ¿qué querés que haga? O sea, Guatemala está en un concierto de naciones, hay un pacto, Guatemala... Si sí quería, Guatemala no quería. Si quería, Guatemala no quería. O sea, con Juan Luis Florido, por ejemplo, la oposición a la implementación, por ejemplo, de la unidad de métodos especiales, que es todo el tema de las escuchas telefónicas y fue todo el tema de la unidad de análisis, para poder capturar las estructuras, no de ir de casito en casito, sino que era analicemos la estructura. El caso en el organismo judicial, lo que le costó poder implementar los tribunales de alto riesgo. Pasó una corte y no la quiso implementar, hasta la nueva corte se implementó los tribunales de alto riesgo, ¿verdad? Yo tengo curiosidad, perdón, a lo que voy es que si tú querés pero no quieren, el caso concreto ahorita, sí, están las pruebas, por ejemplo, de la denuncia de Claudia Escobar, y el Ministerio Público cierra y resulta que ahora los patos le tiran a las escopetas, ¿verdad? Entonces son los criminales los que dicen, yo soy inocente, usted es la culpable, y la inocente se tiene que ir fuera del país. ¿Y qué era lo que estaba diciendo ahorita el canciller? Estos millones vienen para Guatemala, vienen condicionados, y una de las 4 condiciones era instituciones fuertes, y hablaba del tema de justicia y seguridad. Y estas redes ilegales, ¿verdad? Porque necesita también de redes legales para la cooptación del Estado, se utilizan muchas veces a través de elecciones de segundo grado. De ahí vemos cómo estas elecciones de las comisiones de postulación para el sector justicia, desde las elecciones pasadas, que Castresana efectivamente tuvo que intervenir, porque si no, ¿cómo iba a poder ejercer su trabajo, independientemente si nos gustara o no nos gustara la personalidad de Castresana? Y logró un balance en la Corte Suprema de Justicia. En este caso no se pudo. Estuardo, yo le quisiera preguntar a usted cómo reacciona cuando observa una conferencia de prensa, escucha en la radio, lee en los noticieros, en los periódicos, noticias como el golpe que le asesta CICIG
a un grupo criminal liderado por Haroldo Mendoza. Se leen testimonios de que tenía un ejército a su servicio y nos enteramos de un grupo de víctimas, campesinos, empresarios, terratenientes, que fueron víctimas del despojo de tierras por una estructura que operaba no solo con personas fuera de ella, sino que también tenía quien cubriera impunidad. Cuando usted ve resultados como esto, ¿piensa si sí no debe seguir? Yo creo que, como he argumentado, creo que los resultados son escasos. De hecho, digamos, difiero el punto de vista de que hay que evaluarlo como un conjunto porque han habido diferentes momentos del mandato. Es decir, el resultado que usted me indica tiene una fecha específica a cargo de un comisionado específico. Noviembre de 2014. Y digamos, no es lo mismo la gestión que hizo el comisionado Castresana al comisionado Dalanese al comisionado actual. Y eso lo que denota es que hay un defecto en que, digamos, depende de la persona que ejerce el cargo y no de las leyes o el marco jurídico de ese mandato. Eso quiere decir que si tenemos un mal comisionado, se puede hacer un abuso del mandato, y si tenemos un buen comisionado, se puede ser prudente con el mandato. Yo lo que creo, digamos, lo que reacciono es de que yo creo que en Guatemala debe haber certeza de castigo para cualquiera que cometa un delito. Pero todos los que participen en esa administración de justicia deben estar sujetos a la ley, porque precisamente porque no la hay, han existido amenazas de autoridades nacionales y ahora podemos decir internacionales que no se les puede juzgar. Y eso no está bien, porque como guatemaltecos debiéramos no estar sujetos a discrecionalidad o arbitrariedad, sino que aquel que infrinja la ley, que tenga castigo, sea de un órgano internacional o nacional. Pero solo quiero tocar un mensaje. Ajá. Solo quiero tocar del tema. Dice la estructura liderada por Haroldo Mendoza, un juicio que se encamina ahora en los tribunales, es un resultado escaso. Independiente del resultado que ha tenido, en el último cuatrimestre se pone en evidencia, por ejemplo, conversaciones entre miembros del comité ejecutivo del partido que sugieren accionar y coaccionar a una magistrada. No tiene un resultado todavía definitivo, pero ¿le parece un resultado escaso? Yo creo que vuelvo a señalar de que el último comisionado pareciera que está haciendo un ejercicio más prudente de un mandato y quizás más preciso al espíritu del mandato, que no fue lo mismo en el caso de Castresana y de Dalanese. Y tal vez hablando de resultados y hablando de riesgos, yo no sé cómo reaccionaría usted, por ejemplo, o cómo reaccionó cuando se vieron las declaraciones de un colaborador eficaz que se retracta de su declaración diciendo que había sido presionado por la CICIG o el Ministerio Público para mentir en un proceso. O sea, eso es peligroso. No sé cómo reaccionaría usted. Digamos, yo he visto cómo se defiende la libertad de expresión, pero si la CICIG viniera y empezara a cuestionar a aquellos periodistas que opinan en contra de su mandato, ¿cómo reaccionaríamos? Eso ya ocurrió en Guatemala. Y bueno, ya ocurrió antes de los 6 años que lleva la CICIG acá. Ese es un poco el dilema. El argumento es, la CICIG no ha hecho la función que debía haber hecho. Pero tampoco lo hemos hecho nosotros en los que serían 85 años anteriores de independencia guatemalteca. No hemos generado la institucionalidad, y es más, se ha generado la institucionalidad muchas veces para poder procesar a quienes no están de acuerdo con quienes ostentan el poder, sea político o sea económico. La diferencia ahora es que en todo caso, aparentemente, según tu argumento, lo está haciendo alguien más. No lo está haciendo quien lo hacía antes. Yo creo que no, yo creo que ahí se mezclan los temas. A mi criterio, en Guatemala faltan muchísimas capacidades que fortalecer. Y cualquier asistencia técnica o apoyo que venga de la comunidad internacional debe ser bienvenida si se enmarca también en que esté sujeta a la ley. Tal vez el punto que yo no comparto de una continuidad es de que ese apoyo o esa ayuda sea a través de un ente que, si comete una arbitrariedad o una ilegalidad, no lo podemos juzgar. Cuando yo hablo de rendir cuentas, no hablo de rendir un informe, sino hablo de que eventualmente si alguien comete un hecho ilícito, debiera de que poder... sean cuentadantes. Que sea
y que sea sancionado y que penalmente sea perseguido. El tema de la inmunidad es en un sentido mucho más amplio. Bueno, lástima que ya no está el ministro de Relaciones Exteriores, pero el tema de inmunidad es como el derecho ante juicio que tienen los jueces, porque si no todo el mundo los estarían enjuiciando. Pues a eso es a lo que se refiere el tema de las inmunidades. No es que no vaya a rendir cuentas, no es que no se le pueda procesar. El derecho ante juicio que tiene cualquier fiscal, cualquier juez, es las inmunidades que le conceden a los que están tienen trabajando. Los investigadores y los miembros de CICIG. Pues tiene todo el cuerpo de aparato de fiscales y el comisionado esa protección diplomática, y no es lo mismo, porque en un antejuicio a un funcionario hay una manera de llegar y condenarlo y ponerlo en prisión, mientras que si se tiene este mecanismo de protección y hubiera un quebrantamiento de la ley que sea delito, simplemente no va a poder equilibrar la balanza, dice usted. Nos tenemos que ir, pero hay una pregunta que me queda por lo que has planteado y por lo que quedó acá, es que estás diciendo no es que no se pueda aceptar apoyo de este tipo, es que tiene que estar en condiciones diferentes. ¿No es eso parte de lo que en todo caso se debiera estar discutiendo en este momento ante la comisión que lo está discutiendo y decir, ok, sí necesitamos un respaldo, tal vez no se llama así, pero que tenga tal vez no tiene este formato, que tenga estos órganos en los cuales puedan ser. ¿Es esto lo que necesitaríamos? Yo creo que sí necesitamos evaluar cualquier capacidad, llámese CICIG de algunos otros órganos sujetos a la ley, y que esa configuración de cualquier mandato que se dé esté sujeto a rendir cuentas ante la ley, que si se comete Pero yo creo que también las instituciones del Estado también están obligadas a una rendición de cuentas, porque también los donantes, como las instancias multilaterales, han dado cualquier cantidad de dinero para el fortalecimiento y la modernización de la justicia. La pregunta es, los resultados no están ahí. ¿Dónde están los resultados? Entonces, es la misma pregunta que le están haciendo a la CICIG, la pregunta que también le tenemos que hacer. Gracias, Ellen. Gracias, Estuardo. Tenemos que ir ahora a los comentarios en las redes sociales, que hay bastantes, porque hay mucha opinión al respecto de esto. Juan Carlos. Gracias, Quique. Vámonos a las redes de inmediato. Douglas López nos dice, el que siga en su mandato quiere decir que nosotros no somos capaces de aplicar nuestro sistema. El analista Cecil Osvaldo de León nos dice, CICIG debe de continuar porque las mafias nos han gobernado y nos gobiernan. Reconocimientos a comisionado Velázquez y su equipo, es lo que dice Cecil. Mao, sí debe de continuar, hay mucha corrupción dentro de cada gobierno, es mejor que siga. Fernando, es absurdo tener en mente un ente internacional que vele por la justicia del país, pero nuestro sistema está colapsado por el blindaje político. Y Roberto nos plantea, no hay nada servido, no ha servido de nada. Todos los fiscales, el español, el tico y ahora el colombiano, son la misma cosa. Vámonos a Facebook, donde también tenemos otra serie de mensajes esta noche para que usted también los conozca. Leo nos dice, no, porque no es una institución autónoma en sus funciones de persecución política, es lo que menos ha hecho. Es lo que dice Leo. Y Pedro, nuestra eterna utopía, Estado de Derecho. ¿Cuándo vamos a entender que nuestro país vive en medio de la impunidad y la corrupción? Es lo que plantea Pedro. Hasta aquí llegamos con la sección de entrevistas. Vamos a ir a los deportes y luego entramos ya al debate esta noche. Quique Godoy y Estuardo Zapeta. Quédese con nosotros.